Ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez, Vicealmirante José Joaquín Amezquita García, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y su esposa Liliana, Vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados, Comandante de la Armada Nacional, Mayor General Henry Armando Sanabria Celi, Director General de la Policía Nacional, Mayor General Álvaro Vicente Pérez Durán, Segundo Comandante del Ejército Nacional, y su esposa Eugenia, Brigadier General Giovanni Valencia Hurtado, Director Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba y su esposa Diana, Brigadier General Edgar Mauricio Falla Vargas, Comandante del Comando de Desarrollo Humano, CODE, Excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, Obispo Castrense de Colombia, funcionarios del Gobierno Nacional, señores generales de las Fuerzas Militares y sus distinguidas esposas, oficiales agregados de defensa, militares navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia, Subteniente Dana Alejandra Esquivel Peña, primer puesto del curso militar bicentenario de la batalla de Pichincha, su madre Maribel, su padre, que a su vez es sargento viceprimero, Jimmy Esquivel, de cerca de 22 años de servicio, y su distinguida familia, subtenientes del curso militar bicentenario de la batalla de Pichincha, ascendidos el día de hoy, y sus distinguidas familias, generales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, oficiales, alféreces, cadetes, suboficiales, soldados y personal civil de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, medios de comunicación y a toda la ciudadanía en general, a nuestra jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Saravia, y a los funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes. Bueno, hoy se gradúan 281 integrantes del curso militar bicentenario de la batalla de Pichincha en ascenso a subtenientes, de las cuales hay 53 mujeres, 2 alumnos extranjeros, lo que significa, como lo dije en la pasada ocasión frente a un curso de ascenso de la Policía Nacional, que la presencia femenina cada vez más grande en la fuerza pública de Colombia va marcando una transformación de la institución en la medida en que vayan ascendiendo la marca femenina dentro de instituciones que se construyeron básicamente para hombres. Ese fue su origen, así se entendió durante muchas décadas en el tiempo. La presencia cada vez mayor de la mujer, demostrando sus capacidades, como en este caso, dará una transformación tanto de instituciones como de Estado, como de la misma sociedad colombiana. Es lo que llamamos el empoderamiento de la mujer, la entrega de cada vez más poder a la mujer. Eso es un cambio central, no cualquier cambio, porque allí hay mentalidades diferentes a las que usualmente nosotros, los hombres, hemos construido. Hay sensibilidades diferentes, hay un alma diferente que trae dentro de sí criterios, políticas, acciones que se volverán diferentes. Ya el futuro de Colombia será testigo de esas transformaciones.
Hoy el hecho que la abanderada Dana, primera en el curso y en varios de sus actividades, según me cuentan los generales aquí presentes, en el curso internacional y en otros, va mostrando una mujer excepcional, de las que se debe llenar Colombia. Quizás uno de los mayores problemas que ha tenido la sociedad colombiana ha sido demorarse demasiado tiempo en abrirle posibilidades a la mujer, en todos los terrenos, no solamente los que tienen que ver con el Estado o con la fuerza pública, sino en general, en cualquier rincón de Colombia, en cualquier municipio, en cualquier aspecto de la existencia humana, no se abrieron por igual, no se han abierto por igual las posibilidades para hombres y para las mujeres, la opción de la igualdad de género que ha sido tan criticada en sociedades profundamente machistas, que por ser machistas lo son autoritarias, lo son antidemocráticas, lo son excluyentes. Ese cierre de caminos a la mujer ha condenado a muchas de ellas a la pobreza, a circunstancias de degradación humana a las que son llevadas incluso en las nuevas esclavitudes, a la condición muy general en Colombia de ser madre, cabeza de familia, sola, muchas veces joven, suspendiendo sus estudios porque ni universidades ni colegios realmente están adecuados para la mujer en embarazo, para la mujer madre. Jóvenes que terminan sin perspectivas en el horizonte de Colombia. Y esa falta de perspectivas se irriga a sus hijos, que terminan afectados desde la primera infancia, que es la etapa más clave, la fundamental en la construcción del ser humano. Y allí, entre el hambre, las necesidades, la pobreza, se va cocinando la violencia, se va construyendo las causas, el porqué de una sociedad como la colombiana que no abandona, pareciera acostumbrada, pareciera parte de su cultura, la violencia, el matarse los unos con los otros, el hacerse daño los unos con los otros, y finalmente cerrar la perspectiva de construcción de una nación, porque una nación en realidad no se puede construir sobre la base de una sociedad humana que se autodestruye, que se degrada. Dana aquí es ejemplo de excepcionalidad, de una mujer que se impone en circunstancias difíciles dentro de una institución no creada para ella en su inicio, frente a todos los demás, y que se convierte en el primer lugar, mostrando al conjunto de las mujeres de Colombia un camino, y al conjunto de los seres humanos, tanto hombres como mujeres, un camino, el de la excelencia. Ser bueno en lo que uno quiere y ama, a lo cual le llaman vocación muchas veces, vocaciones que son diferentes, indudablemente entre todos es la diversidad, que es la base de nuestra riqueza, pero ser bueno en la vocación que se ha escogido es fundamental en la construcción de una nación. Y Dana aquí lo está demostrando, hija de militar dedicado en su vida a su institución, y ha educado una hija que prácticamente debe ser su orgullo, me imagino yo, el orgullo de su familia, el orgullo de su entorno, huilense ella, el orgullo de Huila y de Colombia. Este día marca un día de violencia, tal cual herederos
de esa sociedad sin oportunidades, desigual, con tantos problemas acumulados en el tiempo, en los siglos de historia republicana, o un día más de tantos que se llena con nombres de personas que caen en los campos de batalla, de la fuerza pública, en este caso, entre Argelia y Buenos Aires, hoy ambos en el Cauca, han sido perdidas las vidas de Andrés David Aguilar Rodríguez, de 26 años, de soldados profesionales como Juan Alfonso Oro Pérez, Jair Sócrates Domínguez Narváez, de 33 y 31 años respectivamente, todos jóvenes. Allí fueron heridos Rubén Darío Fernández Chicamé, de 29 años, y José Alirio Mateos Quitián, de 30. Y en Buenos Aires, en la vereda Munchique, el 6 de diciembre del 2022, del Batallón de Infantería número 8, Batalla de Pichincha, Gladiador 3, murieron John Isaac Ruiz, de 22 años, Jonathan Ernesto Ordóñez Pestana, de 22 años, Luis Armando Vélez Moreno, de 19 años, Jean Gilberto Rodríguez Obando, de 19 años, Gerson Mamián Mojomboy, de 21 años, Alexander Portocarrero Slader, de 20 años, y fueron heridos Joan Silva Castillo, de 29 años, teniente, Adrián Esteban Noriega Castillo, de 19 años, Adrián Felipe Taquinás Escue, de 19 años, Adrián David Soto Valencia, de 20 años, Jefferson David Obando Solís, de 19 años, Blair René Rivas Narváez, de 19 años, y Nilson Javier Rosero Arroyo, de 19 años, 19 a 22 años, entre heridos y muertos. Es la primera juventud, literalmente. Soldados en su servicio militar, salidos del bachillerato y con muchísimas ilusiones, me imagino, en su alma, en sus cerebros, sobre lo que sería su vida en Colombia. Y hoy muchos de ellos ya no están. Es una nación que ve morir su juventud. ¿Hasta cuándo? Sería la pregunta. Nos acompañará como nos ha acompañado en el pasado durante toda nuestra generación este tipo de hechos y seguirán en las otras generaciones, como ha sucedido en el pasado. ¿Cuántas generaciones han pasado en Colombia que no han visto un día de paz? ¿Cuántas? La violencia tiene su propia lógica y obviamente cambia con la historia. No es lo mismo lo que nos pasaba en el siglo XIX, indudablemente, ni lo que nos pasaba en el siglo XX a lo que actualmente está sucediendo. Uno, quizás de los artes del gobierno, consiste en saber, mirar cómo fluye esa historia, cómo cambian las condiciones. La historia no es un cuerpo estático, es un río que se mueve, y si uno no es capaz de moverse con el río, simplemente lo sobrepasa. No sirve para encontrar las soluciones, se queda quizás estático en pensamientos del pasado, quizás sin comprender realmente lo que está sucediendo en el país contemporáneo.
El pasado es fundamental porque nos explica causas. El por qué está en las raíces del pasado. Yo siempre he afirmado que no hemos construido una nación y que ahí hay la causa fundamental de la violencia permanente. La nación es un pacto entre la sociedad. La bandera, los símbolos son símbolos de un pacto. Las naciones que se han construido en general en el mundo son naciones que surgen del pacto de su propia sociedad. Si uno lee sus historias, encuentra perfectamente cómo esas sociedades lograron los caminos del entendimiento mutuo, lograron convivir, lograron que la riqueza de su nación, que las posibilidades que les ofrecía su territorio pudieran ser para el conjunto de esa población, y a partir de allí establecieron las normas, los contratos fundamentales, que algunas de ellas las ha vuelto grandes, indudablemente, poderosas. Cada vez más esas naciones dependen hoy del nivel de conocimientos de su sociedad. Alguna vez en una fábrica de confecciones, en medio de la campaña, rodeado de las trabajadoras, la mayoría eran mujeres, y de los dueños de la empresa, eran hombres, mirábamos una máquina francesa que hacía automáticamente decenas de prendas prácticamente en unos segundos, y ponía como ejemplo la máquina, porque cuánto se necesita de saber para hacer una máquina de esas. Máquinas automáticas que hoy son el mundo tecnológico, cuánto pensamiento para poderlo conjugar entre ingenieros, ingenieras, personas que saben de matemáticas, de lo digital, de los materiales, etcétera, hasta lograr conjuntamente hacer una máquina moderna. Esa máquina moderna, siendo una cosa inerte, en el fondo expresa, condensa el pensamiento complejo de una sociedad. ¿Cuántas máquinas podemos hacer los colombianos, las colombianas? Si no logramos ese nivel y por tanto nuestras empresas se llenan de máquinas importadas para poder construir producción, pues está demostrando la enorme carencia que en la sociedad colombiana se ha traducido a través del tiempo. Carencias de conocimientos. No logramos acumular en el conjunto de la sociedad los conocimientos complejos que el mundo de hoy demanda. Pues esas ausencias son parte de la ausencia de construir una nación. Una nación que tiene como base un contrato de toda la sociedad y por medio de la cual entonces ninguna parte de la sociedad mata a la otra. Ninguna parte de la juventud mata a la otra juventud. Mañana vamos a estar en Buenaventura precisamente intentando, en un proceso inédito, no tiene antecedentes, vamos a aprender de él literalmente, como unos 1.500 jovencitos, la mayoría negros, de estas mismas edades, 19, 20 años, que se han venido matando entre sí desde hace bastante, reclutados al servicio de intereses criminales, aprovechando el que el puerto de Buenaventura tiene dos condiciones: una, ser puerto, y dos, tener muchísima pobreza en la ciudad, enormes cantidades de jóvenes sin ninguna posibilidad de nada. ¿Cómo han sido llevados en realidad a matarse entre sí, llevando a la ciudad de Buenaventura a una de las ciudades más violentas del mundo? No solo de Colombia, sino del mundo. Y cómo la posibilidad de que puedan dialogar entre sí, de cómo podrían construir entre ellos una visión común, conjunta,
de lo que debería ser la buenaventura de sus sueños, ha llevado a que hoy, en primer lugar, hayan pasado 80 días sin un asesinato en una de las ciudades más violentas del mundo. Y como mañana, espero, todos tendremos dudas de ese proceso, indudablemente, pero qué importante es que esos 1.500 jóvenes decidan no matarse entre sí y apostarle, confiando en el Estado, a sacar a Buenaventura de su postración social y a llevarlo a lo que debería ser, como cualquier puerto del mundo, una ciudad boyante y con posibilidades enormes de diferente nivel que hoy no tienen. La paz, por tanto, en medio de la violencia, en mi opinión, sigue siendo importante. Sigue siendo la ilusión de Colombia, sigue siendo la única posibilidad real de construir una nación. Pero esa paz no puede ser ingenua. Lo que aquí estamos abriendo no es un permiso del Estado para traquetear o para tener territorios que se suponen son estratégicos en las economías ilegales que han llenado el espacio de una economía legal y poderosa que aún no aparece. Nosotros, cuando hablamos de diálogo, no estamos dando permisos para lo ilegal, estamos dando permisos para hablar. Pero tiene que haber una voluntad. No puede en la mente de las personas que hoy ejercen violencia haber un espacio creyendo que una opción de diálogo es una opción para aprovechar en el sentido de aumentar las condiciones de construcción de una economía ilegal. Nosotros no estamos dando permiso para traquetear, estamos dando un permiso para acabar definitivamente la violencia y pasar a territorios que, como en el caso de Buenaventura, se puedan construir con una visión común de prosperidad, de dejar la exclusión del territorio colombiano. Permisos para pasar a una vida en la que se pueda colaborar precisamente en el esfuerzo común de construir una nación. No es para preparar las condiciones militares por medio de las cuales entonces se aprovecha la debilidad o el error de la contraparte para matar jóvenes. El diálogo no es para matar jóvenes, el diálogo es para hacer vivir la juventud en Colombia, no tiene otro propósito. Si lo que vamos a empezar implica la muerte en cadena de jóvenes, no tiene sentido. Nuestra juventud no está para ser sacrificada. Lo que yo estoy pensando como presidente de Colombia no es sacrificar una generación de jóvenes como tantas en medio de un conflicto y un desangre, sino es para construir las condiciones, ojalá firmes, estables, no perecederas, en donde una juventud, una generación de jóvenes pueda quizás tener la primera oportunidad en nuestra historia de vivir en paz, de desarrollar sus vocaciones, cualesquiera que sean, como Dana, de ser abanderados y abanderadas en los campos complejos del pensamiento humano que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Por tanto, no vamos a dar permiso para desarrollar economías ilegales que finalmente traerán es más muerte, más sangre. O se aprovecha el diálogo para salir de las armas y de la violencia, o no hay. No pueden pensar las personas que hicieron el ataque en Argelia, premeditado, no espontáneo, eso cambia las condiciones,
Estamos hablando de una planificación que, por las informaciones que he recibido, tenía como base el criterio de que allí tenía que abandonar el territorio la fuerza pública. Dicen que hasta lo habían dicho previamente. Anunciar que la fuerza pública de Colombia saliese, porque sí, en un territorio que todos sabemos es la entrada del Naya, que es, como todos sabemos aquí, por las dificultades geográficas que representa una ruta de narcotráfico hacia el Océano Pacífico desde el Cauca. ¿Por qué debe salir el Estado de esa zona? ¿Por qué un proceso de paz tendría que implicar que saliera el Estado? Y peor aún, ¿por qué se podría pensar que el Estado tendría que salir cuando ni siquiera hay un proceso de paz, sino el uso del territorio para traquetear? Pues eso no se puede esperar de este gobierno. Y por tanto, la permanencia de la fuerza pública en los lugares que recientemente han sido el escenario de la violencia, Putumayo, el Cauca, Arauca, será mayor aún. Y veremos si entonces la opción del diálogo se desconoce en Colombia o se vuelve eficaz. No es un diálogo por diálogo, es un diálogo para la eficacia. Y la eficacia consiste en dejar la economía ilegal y en dejar la violencia. Si no, no hay eficacia. Lo demás es retórica, poesía, discursos. Los latinoamericanos nos gustan mucho las palabras, el discurso y la retórica. Pero en la acción política, además de la retórica, lo que necesitamos esencialmente es eficacia. Y si se trata de paz, la eficacia consiste en dejar de matar, en dejar de traquetear, en dejar definitivamente la violencia. Esta tarde iremos hacia Cali y ya nos expresaremos públicamente sobre este tema, y mañana estaremos en Buenaventura. Hoy y ayer han sido de violencias, como casi todos los días de Colombia. Esperemos que mañana sea un verdadero día de paz. Felicitaciones al contingente que hoy se vuelve suboficiales de Colombia, al curso de ascenso bicentenario de batalla de Pichincha, ascenso a subtenientes, hombres y mujeres, abanderada Dana, a todos sus familiares, felicitaciones, y a ustedes mismos han logrado un éxito en el comienzo de su existencia, que siempre hay que aplaudir. El presidente de Colombia las y los aplaude. Gracias, muy amables.